A nombre de la campaña boliviana por el derecho a la educación, queremos agradecer la presencia de este público, también agradecer la presencia de los candidatos invitados a este conversatorio sobre responsabilidad política y educación. Como es de conocimiento general, la campaña boliviana por el derecho a la educación es una plataforma de organizaciones sociales, redes educativas, activistas, que estamos preocupados por el derecho a la educación para nuestro pueblo. Es en el sentido que nos hemos permitido hacer esta actividad, porque estamos en una coyuntura muy especial y la sociedad civil, representada por la campaña boliviana por el derecho a la educación, está muy interesada en saber cuáles son las propuestas educativas que aquí los candidatos están presentando, para que en función a eso tengamos la posibilidad de coadyuvar desde la óptica de los propios usuarios, que son los niños, niñas, jóvenes y señoritas del sistema educativo plurinacional. En esta oportunidad tenemos la presencia de 3 candidatos y vamos a presentar aquí a la licenciada Marta Lanza, en su condición de vicepresidenta de la campaña boliviana por el derecho a la educación, para que haga la moderación de esta actividad. Marta, por favor. Buenas noches a todos y todas. Realmente es un orgullo para la campaña y todos las que somos miembros de la campaña. También mencionar que lastimosamente el candidato de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, ha dado su excusa, lo cual consideramos una pena, un poco un vacío, siendo que este tema se supone que era de importancia fundamental para él como candidato y conocer sus propuestas para todos nosotros. Entonces, precisamente, justamente en el marco del respeto, de la ecuanimidad, etcétera, hemos preparado una metodología que esperamos nos permita realmente conocer y profundizar en algunos temas que son de interés, como decíamos, de la campaña, pero la campaña representando a sus más de 80 organizaciones, instancias, etcétera. Se ha recogido en un proceso ya de más de un mes preguntas, inquietudes de todos los miembros. Se ha abierto una plataforma interna para consultar a todos y todas los miembros de la campaña sobre sus inquietudes. Tenemos una lista de más de 100 preguntas, ¿no? Las cuales hemos sistematizado, hemos organizado y hemos intentado identificar aquellas que consideramos son las que más preocupan, digamos, de alguna manera a todos y todas quienes son miembros de la campaña. Así que con esos antecedentes paso a describir un poquito la modalidad, ¿no? Para tener esta ecuanimidad, etc. Vamos a tener una primera ronda con una pregunta única a todos y todas las candidatas, ¿ya? Vamos a darles 3 minutos para las respuestas, ¿no? Para la presentación, que es una primera introducción. Luego vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas, pero esta vez con preguntas ya específicas que se van a sortear cuál de las preguntas va a contestar qué candidato, para también tener esa ecuanimidad, y ahí se les va a dar 2 minutos para cada respuesta. Vamos a tener una segunda ronda de preguntas también con la misma modalidad, 2 minutos, sorteadas también, para que cada participante tenga la oportunidad de responder. Y luego vamos a tener una pregunta nuevamente general, ¿no es cierto? Una sola para todos los participantes, 3 minutos nuevamente. Y finalmente vamos a abrir, después de estas 4 momentos, vamos a abrir las preguntas al público a través de las 2 tarjetitas que les hemos presentado, ¿ya? Que por favor les pedimos que vayan ya haciendo sus preguntas. Aquí nuestro compañero David Aruquipa va a ir recogiendo, sistematizando, para también
poder profundizar en los temas y poder dar la oportunidad que todas las preguntas ojalá puedan ser respondidas. Entonces, ¿está claro un poquito? Sí, estamos de acuerdo. Entonces vamos a respetar tanto los tiempos. Aquí tenemos a un compañero que nos va a dar la alarma cuando ya se cumplan los 3 minutos, y sin lugar a mayor preámbulo se va a cortar la participación, por favor. En eso vamos a ser bastante estrictos, porque si no el tiempo no nos va a dar. Entonces vamos con, para empezar voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de los participantes presentes. El doctor Carlos A. Ramírez González es candidato a diputado plurinacional por la paz, por el Frente Político Alianza Bolivia Dice No. Es médico de profesión, especialista en administración de hospitales y seguridad social, ex administrador regional La Paz, ex jefe de hospitales, primer presidente de la Asamblea de Derechos Humanos en siglo XX, autor de varios proyectos como la reestructuración de la Caja Nacional Social y la Ley 1432. Cecilia Requena, damos sus antecedentes y hasta por llegar, como les decía, es candidata a primera senadora por La Paz, por Comunidad Ciudadana, nacida en La Paz, investigadora, docente y ecologista, es comunicadora social y tiene maestría en gestión pública y posgrados en proyectos socioambientales. El licenciado Freddy Mamani Laura es candidato a diputado plurinacional por La Paz, por el Movimiento al Socialismo, instrumento político de la soberanía de los pueblos. Nacido en La Paz, maestro en educación rural y dirigente nacional del Magisterio Rural. El licenciado Pelagio Patti Paco, candidato a diputado plurinominal por La Paz, por el Movimiento al Tercer Sistema, nacido en provincia Aroma, estudios primarios en área rural y secundario en colegios nocturnos, licenciado en Sociología y maestría en Agroecología, docente universitario, es rector de la Universidad Indígena Aymara. Víctor Hugo Cárdenas Conde, candidato a la presidencia, por la Unión Cívica Solidaridad, político, docente universitario y consultor boliviano de raíces aymaras y ex vicepresidente de Bolivia. Con esas referencias vamos entonces a iniciar la primera ronda de preguntas, que como ya se señaló, esta única pregunta va a ser respondida por todos los candidatos, tiene cada uno 3 minutos. Entonces, la pregunta es: reconociendo la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia en su programa de gobierno, ¿cuál es el enfoque y propuesta de política pública para una educación de calidad? Tienen 3 minutos y empezamos con el doctor Carlos Ramírez. Muy buenas noches. Buenas noches. A nombre de nuestro candidato Óscar Ortiz, un saludo cordial y en nombre de la Alianza Bolivia Dice No. Antes de responder esta inquietud suya, y porque son educandos, voy a retrotraer un pensamiento de Napoleón Bonaparte. Decía: 5 minutos antes no es la hora, 5 minutos después no es la hora es la hora. Esa es parte de la educación cuando nosotros queremos justamente a nuestros niños educar en lo que significa aquello de la famosa hora boliviana. Queremos que sea puntual. Dentro de lo que significa nuestro programa, lamentablemente nosotros hemos visto que aquellos 2 grandes pilares de lo que significa un buen gobierno, salud y educación, ha sido descuidado. Dentro del programa mismo nuestro, consideramos que esta situación de la educación es estructural. Es estructural porque empieza desde la familia, empieza en el preescolar, escolar, lógicamente el colegio y las universidades. Entonces es un conjunto de responsabilidades que se tienen dentro de lo que significa la educación. Es gradual.
Por lo tanto, nosotros no queremos dirigirnos directamente al efecto. Tenemos que ver las causas. ¿Cuáles son las causas que provocan una buena o mala educación? Y dentro de esto está aquello que, de alguna manera, retrotrayendo aquello que significa un análisis transaccional. Concretamente, Verne decía, lo que ven los niños hacer, lo repiten. Y hay gradualidad en lo que significa el niño, hasta los 5 años, se mueve lo que ve. Y lamentablemente en este contexto hemos tenido muchas cosas malas que los niños están imitando. Y aquello que escuchan también lo repiten. Entonces, todo aquello que dentro de la familia uno hace, sabe que su niño lo va a ejecutar. Si el niño aprende a ser castigado, su padre lo castiga, ese niño aprende a ser castigador, porque no se olvida. Vuelvo a reiterar, a los 5 años, él interioriza absolutamente todo lo que ve hacer y todo lo que hacen los de alrededor. Por eso, la familia es importante como primer nivel de educación. Lamentablemente hemos tenido, vuelvo a reiterar, mal ejemplo de las autoridades en lo que dicen y en lo que hacen. Es tiempo, por favor. Vamos a incluir un pequeño detalle en la modalidad. Un minuto antes de que concluyan los 3 minutos voy a señalarles, porque lastimosamente no pueden ver ahí el tiempo, ¿no? Para indicar que hay un tiempo, que el tiempo ya se está cumpliendo. Damos la bienvenida a la licenciada Cecilia Requena y continuamos con para darle, vamos al final ponerla, por favor, licenciada, para ponerla en onda. Empezaremos por el otro lado, el licenciado Paz. Pelagio Patipá. Muchas gracias, muy buenas noches. Primero agradecer a la organización del evento. Vamos a ir rápidamente por el tiempo. Yo creo que la educación boliviana parte de 4 principios básicos. El hoy en día que está inscrito a Avelino señaló, que es, por ejemplo, el tema de educación productiva, descolonizadora, el tema de educación comunitaria y bilingüismo. Cosa que nunca hemos podido aterrizar. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Hasta el momento. Hasta el momento existe, por ejemplo, una separación abismal entre el secundario, o sea, que el bachillerato, la educación hasta el bachillerato, después los institutos tecnológicos y las carreras universitarias. No hay una coherencia. Por eso los jóvenes, por ejemplo, cuando estudian en institutos tecnológicos, no pueden ingresar y continuar su carrera en las universidades, tanto de ingeniería y licenciatura. Tienen que volver a cero, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, eso es una tortura para los estudiantes. Realmente es una... ¿Quién hace esas normas? Nosotros mismos torturamos a nuestros pueblos hijos, ¿sí? Tiene que haber una coherencia entre el colegio, entre toda la secundaria, el tema de los tecnológicos y las carreras de ingenierías y licenciaturas. Y además, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, que hacemos en Bolivia, después de licenciatura tienen que continuar su carrera, después de tener título, tienen que continuar su maestría, tener título, continuar su doctorado. Eso, por ejemplo, hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Hemos, por ejemplo, ya tenemos 35 años el compañero, 29, 30 o 40 años, ¿no? Ni siquiera han pisado el doctorado ni maestría, pero todavía con el tema, por ejemplo, tan costoso. Entonces yo creo, en otros países del mundo, por ejemplo, a sus segundo año ya son maestría, ya están cursando maestría, están a sus 4 doctorados, etc. Entonces nosotros hacemos nuestra propia norma, por ejemplo, obligando a nuestros estudiantes que sean muy retrasados. ¿Cuál es la propuesta? Concretamente nosotros planteamos como movimiento tercer sistema, ¿no?, una educación dual y especializada desde el colegio. ¿Qué significa esto? Educación dual significa, en el colegio, por ejemplo, tiene que trabajar, al mismo tiempo tiene que estudiar. A partir de una ley, todos los ministerios, todas las organizaciones privadas, empresas, etcétera,
tiene que recepcionar después de tercera y secundaria a los estudiantes, ¿no? Para que ellos aprendan cómo es la educación productiva, en todas las especialidades, en todos los rubros. A partir de tercero de secundaria tienen que... 20 segundos. A partir de tercero de secundaria entonces tienen que especializarse, puede ser de servicios, producción, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente eso significa, ¿no?, que requiere más recursos. Claro que sí, hay que invertir recursos. Si no invertimos en el cerebro humano, compatriotas queridos, no vamos a poder salir hacia adelante. Hasta hoy, lo que hemos más enfatizado no es en el cerebro, sino en las Fuerzas Armadas, la policía, a los servicios. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar y repetir la pregunta general, por favor. ¿Cuál es el enfoque y propuesta de política pública para una educación de calidad en su programa de gobierno, considerando la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia? Eso también para la licenciada Cecilia Requena, tiene 3 minutos en esta ronda, y ahora le vamos a dar la palabra a el licenciado Freddy Mamani Lau. Muchas gracias, y también saludar a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Después de haber recuperado nuestro país, nosotros inmediatamente, como el pueblo boliviano, ha pedido cambios profundos, no solamente en temas sociales, políticos, sino también en temas de educación, y por lo tanto se ha ido trabajando ya una normativa que es la Ley 070. Ahí estamos incorporando absolutamente ya todo lo que teníamos como demandas con la anterioridad, y ahora en lo que sí está faltando seguir avanzando. Por ejemplo, en el tema de educación inicial estamos viendo de que la formación de padres de familia, por ejemplo, y eso hay que institucionalizarlo. En el nivel primario, por ejemplo, estamos viendo de que se ha achicado bastante el tema de deserción escolar. Ahora quisiéramos todavía contribuir a mucho más la deserción escolar. El tema, para poder responder a las necesidades básicas del pueblo boliviano, se ha ido trabajando un currículum donde está enfocado en el saber y en el hacer. Esto generalmente se ha ido trabajando o se trabaja a nivel mundial, pero sin embargo nosotros hemos incorporado en este currículum el ser y el decidir, ¿no? El ser, que está relacionado con los valores, y el decidir con la posibilidad de que los estudiantes y ese nuevo ser pueda tener definitivamente un decidir para el bienestar de su personalidad y de su familia. Entonces estamos ya trabajando en todo esto. Lo que sí estamos viendo también como una necesidad urgente es el tema de articular el currículum de nivel de educación regular y educación superior o de formación profesional. Entonces, en ese sentido, esto creo que ya pasa mucho más por una voluntad política, inclusive de las escuelas o de las universidades. Entonces, en ese sentido, esto se ha quedado como algo de verdad vacío todavía, pero se ha tenido varios encuentros ya con universidades. Entonces, esto lo que se tiene que es materializar para que se pueda facilitar el ingreso de los estudiantes a universidades y a casas superiores de formación profesional. Muchas gracias. Pasamos entonces la palabra a la licenciada Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana. Muy buenas noches, gracias a todos los organizadores por la oportunidad. Voy directo al punto porque tenemos muy poquito tiempo. Comunidad Ciudadana propone una educación apta para el siglo XXI, que esté bien conectada a toda nuestra propuesta de post-extractivismo. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Que confiamos en el capital humano. Confiamos en justamente que sea la creatividad, la innovación, la conexión, la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, toda esta nueva visión de la educación conectada no solo al trabajo de manera mucho más clara, con redes, por ejemplo, de institutos técnicos. No puedo entrar en muchos detalles, seguramente en las preguntas ya vendrá, sino una educación que haga algo que nunca antes habíamos tenido que hacer, que es aprender a habitar este planeta de una manera que sea viable. Y eso implica muchísimos cambios culturales, y esos cambios culturales tienen que tener su base en la educación. Entonces nosotros estamos apuntando en ese contexto
por una educación de calidad, que no le tenga miedo a las mediciones de calidad como estándar, una educación práctica, que además en la práctica tenga mucho que ver con lo bioregionalmente adaptado al territorio, y en el territorio es donde nos vamos a encontrar justamente con la diversidad cultural que tiene que ver con la diversidad de ecorregiones en nuestro país. También vamos a apostar fuertemente para una educación que aproveche de todas las tecnologías, las nuevas tecnologías que facilitan enormemente las cosas sin llegar al fetichismo, pero aprovechándolas con todos los métodos que nos permiten una educación altamente colaborativa, innovadora y creativa. Finalmente, en el tiempo que me queda, me gustaría en este enfoque global hablar de los valores. No solo estamos hablando del valor que mencionó antes, que es habitar la Tierra dentro de sus capacidades regenerativas, este planeta, sino también el valor profundo del respeto por los demás. Y ahí entran un montón de cuestiones como la no discriminación, ¿okay? La no discriminación bajo ninguna circunstancia, ese es algo que va a estar inserto como una transversal, igual que la educación ecológica, lo mismo que la educación contra cualquier tipo de violencia, muy especialmente de la violencia contra la mujer, que viene a ser un problema grave de nuestro país. Finalmente quisiera decir que vamos a insertar toda esta propuesta de espacios específicos para crear una nueva educación en el territorio a través de los centros comunitarios, ciudadanos comunitarios, que van a ser unos espacios de articulación entre diferentes ámbitos del quehacer comunitario. Uno es la educación, pero también la salud y la formación y el emprendedurismo. Voy a poder explicar eso tal vez un poco más adelante, pero es una cuestión de implantar CCCs como experimentos de un salto cualitativo en los municipios y en las ciudades, en los municipios del país, como primera instancia. Muchísimas gracias. En esta primera ronda entonces se ha concluido, se ha dado lugar a unas visiones más generales del programa de gobierno. Agradecemos su participación y daremos lugar a la segunda ronda, que ya son preguntas específicas. Se va a sortear qué candidato responde qué pregunta. Muy bien, entonces empezamos esta ronda, vamos a empezar de este lado, la siguiente ronda del otro lado. Entonces empezamos con la pregunta destinada, bueno, que en este caso va a responder Bolivia, dice no. Considerando la fuerte migración campo-ciudad y las limitaciones en fuentes de empleo, ¿cómo se articula en su programa de gobierno la formación técnica, tecnológica con el desarrollo productivo y empleo? En este momento nosotros hemos detectado que lamentablemente el porcentaje de empleo formal no supera el 10% en Bolivia. El otro tipo de empleo es lógicamente el informal en un 80% y el 10% lamentablemente no tienen ningún tipo de ingresos. En función a eso, lo que nosotros queremos es empezar a formar desde preescolar, ampliar la cobertura de preescolaridad en lo que significa el área rural y cerrar esa brecha de lo que significa este tipo de enseñanza entre urbanos y rurales. Vale decir, la preparación que nosotros estamos queriendo conseguir con los profesores es que indudablemente tengan un sistema de enseñanza que sea común en ambas. ¿Qué es lo que vamos a lograr para esta situación? Descentralizar la educación, empezando desde lo que significa municipios en el área rural, municipios en el área urbana y lógicamente gobernaciones, dándole a cada cual lo que nosotros llamamos las reglas del juego, cómo tienen que trabajar. ¿Para qué? Para llegar a aquello que no lo tenemos hasta este instante, una evaluación periódica, 3 meses, 6 meses o un año, para ver cuál la calidad exactamente de lo que significa nuestra educación. Y lógicamente esto va a ser complementado con una alta resolución de tipo tecnológico que queremos implementar en todas las instituciones educativas.
Ahora, como me queda todavía tiempo, nosotros tenemos que ver algo que es fundamental. Queremos desideologizar. Bueno, se enseñan ideologías en este instante en los centros educativos. Nosotros queremos quitar todo aquello. Lo que queremos es formar al hombre en forma integral, sin ningún tipo de convencionalismos. Entonces, para aquello no vamos a incorporar en la enseñanza, en la currículum, otros temas que no sean los específicamente educativos. En ese sentido, vamos a coordinar absolutamente con aquellos que manejan la educación, los profesores. Y lógicamente vamos a pedir que los profesores ya no sean tecnificados en escuelas de formación, sino que todos salgan de... Horas adicionales del día cuidando a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a veces a las personas con discapacidad. Entonces, la economía del cuidado y el sistema de cuidado lo que está pretendiendo es que el Estado asuma una corresponsabilidad con las mujeres, muy especialmente con las mujeres, para colaborarlas en esta tarea del cuidado que tiene mucho que ver con esto de los niños, que es a lo que ahora voy a entrar, en este caso de 0 a 6 años. ¿Qué propone entonces nuestro sistema de cuidados? Propone cosas muy concretas que van a contribuir a la formación de los niños, ¿no?, en esta temprana edad, como la estimulación temprana y una nutrición adecuada, que es básicamente las casas cuna y las guarderías gratuitas. Estamos comprometidos a eso, tenemos un compromiso de 1.200 centros integrales de cuidado para niños, niñas y también para adolescentes en todo el territorio nacional. Entonces, con eso queremos, por un lado, contribuir a las mujeres que en gran medida, cuenta propicias, están teniendo que salir a trabajar y que incluso cuando están en la casa no logran atender adecuadamente a los niños, que tengan esta opción, y en estos lugares vamos a poder contribuir, como decía antes, a la nutrición y a la estimulación temprana de estos niños. También quisiera entonces mencionar como factor adicional los centros comunitarios ciudadanos de los que les hablaba antes, diciendo brevemente lo siguiente. Estos centros comunitarios ciudadanos lo que pretenden es crear un espacio, alguien que está por acá, Guillermo diría, una nave espacial, diría una cosa fantástica, en un territorio, en un municipio que muestre todas las posibilidades que tienen hoy día las sociedades. Entonces, en estos centros comunitarios vamos a tener servicios de salud, pero también servicios tecnológicos, también servicios que ayuden, por ejemplo, a la formación de personas que quieran formarse, por ejemplo, en el cuidado. Es decir, una cantidad de servicios que permitan a la ciudadanía, desde jóvenes hasta mayores, poder proyectarse hacia el mundo laboral, pero también hacia la educación. Lo que quiero con esto poner de énfasis es que nosotros quisiéramos articular varias dinámicas en un solo lugar, que son estos SCs, y que nos permitan hacer como ejemplos de lo que podría ocurrir en Bolivia, ¿no? Es decir, son como ejemplos ideales de lo que podríamos llegar a hacer si aplicamos todos los recursos, tanto humanos como tecnológicos, que están disponibles y que vamos a promover desde el Estado. Entonces, todas estas cuestiones se conectan para crear una propuesta integral. Muchas gracias. Voy a hacer ejercicio esta noche. Bueno, vamos con la pregunta a licenciado Freddy Mamani del MAS. Como es de conocimiento general, los CEPOS han construido los currículos regionalizados para cada pueblo y nación indígena. ¿Cómo se garantizará la implementación de estos currículos regionalizados? Bueno, ya sabemos muy bien de que varias naciones indígenas, en este caso, ya han construido sus currículums regionalizados. No es que se va a garantizar a trabajar, sino ya se está trabajando. ¿Cómo se está trabajando? Los maestros tenemos, por ejemplo, una planificación curricular, una planificación anual. En función a eso, tenemos un currículum base, y a este currículum base es donde estos saberes o este currículum de los pueblos se incorpora. En muchos casos son muy coincidentes, en ese caso no tenemos mayor problema. En algunos casos son complementarios a estas áreas que se está avanzando,
de acuerdo al currículum base. Entonces, en función a eso se incorpora a nuestro plan anual curricular y luego se va desarrollando en un plan de desarrollo curricular. Esto dependiendo del lugar y el espacio donde se encuentra. Por ejemplo, en el departamento de La Paz tenemos ya casi identificado la nación aymara, entonces ahí tienen ellos su currículum y se incorpora en este plan curricular. Entonces ya se está trabajando de esta manera. Lo que sí necesitamos seguir profundizando esto, es más, tendríamos que seguir trabajando con esos conocimientos que han planteado para seguir avanzando y que esos saberes y conocimientos que han planteado podamos visibilizar mucho más y se pueda fortalecer mucho más en esos conocimientos. Entonces, en este momento ya se va trabajando con este currículum regionalizado de los diferentes pueblos indígenas. Muchas gracias. Damos entonces lugar a la última pregunta. ¿Cómo garantizará la formación, su programa de gobierno, cómo está prevista garantizar la formación continua y actualización de los maestros y maestras del sistema educativo? Yo creo que el tema de la formación de maestros es una de las causas fundamentales para no precisamente ejecutar la ley Avelino Siñani. O sea, no estamos ejecutando, hay que ser bien sinceros. O sea, por ejemplo, el tema de los currículos regionalizados está bien como currícula, pero en el tema, por ejemplo, con lo que les hablé del tema educación productiva, descolonizadora, comunitaria, etcétera, no se implementa absolutamente nada. En otras palabras, no se entiende, los profesores no entendemos, ¿sí? No se entiende. Por ejemplo, hay el saber hacer, saber decidir, saber producir, etcétera. Los docentes nunca hemos tocado eso, las normas, hay que no sabemos cómo se come eso. Entonces, eso, por ejemplo, hay una disparidad, o sea, hay una separación de formación de maestros con la currícula. O sea, no podemos seguir continuando, perdónenme, engañando a la gente. ¿Qué se hace entonces? Primero hay que transformar, ¿no? Aumentar, quitar, transformar la currícula, la formación de maestros, incluida, por ejemplo, eso es lo que les expresé, por ejemplo, la educación dual y especializada. Obviamente eso significa transformar las mallas curriculares en la formación de maestros. Y además yo creo el tema del ascenso de categorías es excelente, pero yo creo que debe premiarse el ascenso, por ejemplo, en el marco de la formación permanente. Yo creo que el Profocom, perdónenme la expresión, es todo un formalismo. Si nosotros evaluamos el Profocom, el aprendizaje real de los maestros, yo creo que no se ha dado. Hay que ser bien sincero en eso. Yo conozco, yo soy docente de universidad y tengo a muchos estudiantes de Profocom y hemos evaluado sistemáticamente que realmente no hemos podido, por ejemplo, el tema no hemos aterrizado. Hemos hecho las licenciaturas a la fuerza, con programas con muy poca calidad frente a las licenciaturas de las universidades. Yo creo que hay que ser serios en el tema de formación de maestros. Y también hay que ser bien claro en este tema. Si no compasamos la formación de maestros con la Constitución Política del Estado, con la ley Avelino Siñani, ¿no? Es que estamos cantando al cántaro, por favor, o sea, eso no va a darse. Yo creo que el Ministerio de Educación actual, no hace estas cosas para no provocar conflictos con los maestros, ¿sí? Entonces, cuando más pacífica está, mucho mejor. Pero eso no significa la calidad de educación en Bolivia, y peor todavía el cumplimiento de la Constitución, ni mucho menos de la ley Avelino Siñani. Entonces hay que ver la transformación radical en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a dar entonces lugar a la segunda ronda. Esperamos que estén anotando sus preguntas para el momento en que se abra, ¿no?, las preguntas al público y podamos ya iniciar ese diálogo también que todos estamos esperando. Empezamos entonces, por favor, con el licenciado Pelagio Pati Paco. Muchas gracias.
¿Qué políticas pretende implementar para fortalecer el desarrollo de las artes, danzas artísticas, música, etcétera, como parte de una formación integral y socioafectiva? A ver, nosotros, por ejemplo, estos somos clásicos reiterados. Cuando estamos hablando de educación dual, ¿no? Obviamente estamos hablando de todas las instituciones, instancias, ministerios, cultura, etcétera, tienen que aperturar sus casas en la formación colegiala, donde se forme en ese sentido, ¿sí? Y además tiene que percibir un salario mínimo. No estamos hablando de mínimo en el sentido de que está estipulado en la norma, sino por lo menos un estipendio que sirva, por ejemplo, para transporte, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esta instancia nos va a permitir que realmente desde el colegio van a encaminarse a la formación artística o artes, ¿no? En los diferentes espacios. Pero una cosa. La otra cosa, por ejemplo, el arte, ¿no? No necesariamente, y muchos hermanos, hermanas, compañeros, es una profesión. Pero no solo hay que ver como una profesión, también, por ejemplo, es una complementación de las profesiones. Hay muchos músicos que son abogados, hay muchos músicos que son, etcétera, ingenieros, etcétera, hay una complementación. Yo creo que hay que fortalecerlo, porque la felicidad en una sociedad es clave, ¿sí? El arte nos trae la felicidad, ¿sí? Obviamente que sí. Por ejemplo, hoy en día, muchos hospitales estamos enfermos por tensión, ¿sí? Estamos tensionados, no tenemos, por ejemplo, yo les voy a contar rápidamente, por ejemplo, uno de los congresos en Ecuador, por ejemplo, cuando es un congreso amplio, ¿no? Ya están cansados, todo el mundo pone la música y todo el mundo baila, ¿no? Ecuatoriano, ¿no? Después de 40 minutos se cansa, todo el mundo baila, o sea que hacen congresos felices. Mientras aquí es congresos a chuñazos, a puntazos, a carajazos, etc. Entonces es muy importante el tema del arte, ¿no? El tema de esa tranquilidad de la gente, la felicidad continua, porque si nos, tanto que añoramos vivir bien, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Para vivir bien no hacemos absolutamente nada, pero todavía subordinamos a las instituciones, organizaciones, a un partido. ¿Y cómo va a vivir bien si está totalmente obligado en ella? Pues yo conozco la CSUTCB, la Central Obrera, todas las organizaciones prácticamente son absorbidas, ¿no? De al más, ¿no? Y obviamente dentro de esa, todo el mundo están tensionados en los municipios, en los ministerios, incluso los trabajadores están forzados para marchar. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer su vivir bien? O sea, más bien estamos alimentando, tensionarnos cada vez más. Entonces yo creo que es muy importante la función de la educación en arte, ¿no? Para ser más felices en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos entonces al licenciado Freddy Mamani Laura del MAS con su pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias. La pregunta dice: los niños y niñas trabajadoras demandan propuestas para abolir el trabajo infantil y garantizar su permanencia en el sistema escolar regular. ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, hasta el momento se ha reducido, ¿no?, la cantidad de abandono escolar. Teníamos el 5%, ¿no? Ahora se ha reducido al 2%. Consideramos que en este 2% debemos tener algunos estudiantes que por ahí todavía tenemos estos problemas de trabajo infantil, y también están algunos estudiantes de aquellas personas que adolecen de alguna enfermedad y se quedan en hospitales y tienen sus hijos juntos a ellos. Y otro detalle mucho más importante también es aquellas personas que por alguna circunstancia de su vida llegaron a cometer algún error y están en alguna cárcel junto a su hijo, y esos hijos no pueden estar en las escuelas. ¿Y qué se ha hecho para esto? Ya tenemos escuela móvil, ¿no? Hay profesores que están destinados a ir hasta el hospital para poder buscar a esos niños, inscribirlos y darles educación. Y de la misma manera en las cárceles está yendo el maestro para buscar a ese niño y dar educación. Pero sin embargo todavía tenemos algunos pendientes. Lo que sí necesitamos un centro de acogida para poder tener a estos niños que tienen
absolutamente que son de escasos recursos, o en algunos casos son casos extremos en los que ha quedado como huérfanos los niños y no tienen absolutamente ya dónde acudir. Por lo tanto, para estos niños lo que se tiene que hacer es un centro de acogida para darles las oportunidades concretas para que estos niños no puedan quedar sin educación. Hemos avanzado bastante, pero sí hay algunos detalles que todavía hay que seguir trabajando. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a la licenciada Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana. La pregunta que me ha tocado es, ¿cómo garantizará, supongo que Comunidad Ciudadana, la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas y los programas educativos? He dividido mi respuesta en dos partes. La primera es respetando el sentido democrático más elemental, ¿no? Que de pronto parece una excepción, pero sencillamente escuchar a las organizaciones especializadas de la sociedad civil tendría que ser algo tan normal, ¿no? que la pregunta debería estar de más, pero no ha sido así, lamentablemente, en el último tiempo. Y por supuesto, cuando uno tiene una auténtica vocación democrática y plural, entonces estás naturalmente interesado en escuchar a todas las organizaciones especializadas, y para eso se pueden, y esto no está en nuestro programa, pero es cuestión de sentido común, se pueden crear instituciones más o menos estables y otras, ¿no? unos momentos más o menos flexibles de participación de la sociedad civil en lo que sea que haya que hacer hacia adelante. Está claro que necesitamos cambios profundos en la educación boliviana, y si aceptamos esta premisa, es evidente que vamos a necesitar todos los insumos y todas las buenas ideas de las que seamos capaces, y para eso abrirse me parece fundamental. El segundo aspecto de esto es que si nosotros conectamos más claramente buena parte, no toda necesariamente, pero buena parte de la educación a las demandas, por un lado regionales, con todo lo que eso implica de cultura y de biología, digamos, biorregionalmente adaptadas, pero también a las necesidades económicas, tanto de empleo, pero también económicas de las diferentes regiones, entonces naturalmente ahí también te abres a sistemas, ¿no? Me explico. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, ecoparques. En esos ecoparques lo que vamos a tratar es que en el altiplano, por ejemplo en el altiplano centro y sur, haya un ecoparque que esté destinado, por ejemplo, a trabajar todo lo que serían las cadenas productivas de la quinoa y de la fibra de camélidos, ¿no? Porque eso es lo que va a dar empleo y alternativas productivas. Entonces, obviamente ahí naturalmente estás convocando a todas las organizaciones, bueno, no a todas, pero a muchas organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo pasará con Yungas. Ahí querrás promover, por ejemplo, entre otros, la cadena y el conglomerado del café. Entonces, cuando la educación se está conectando con las demandas productivas y de bienestar de la sociedad, automáticamente está abierta al diálogo con la sociedad civil. Entonces, por esos dos lados me parece que la participación no solo está garantizada, sino va a ser demandada por nuestro lado. Muchas gracias. Damos paso a la respuesta del doctor Carlos Ramírez, de Bolivia Dicena. La pregunta dice, considerando la influencia de las distintas religiones en las políticas educativas, ¿qué políticas garantizarán una educación laica, tal como señala la Ley de Educación y la Constitución Política del Estado? Hay una máxima. La ley es dura, pero es la ley. Y eso significa acatar las disposiciones que en este momento están en vigencia. Tanto la Ley de Educación y la Constitución Política del Estado. Nos hemos acostumbrado a que esa glosa que existe en varias instituciones, que la ley es para todos, pero no había sido así en Bolivia. Hay que aumentar ahí abajito, menos para algunos. No quiero utilizar términos peyorativos. De hecho, lo que significa cualquier enseñanza, tiene que haber una planificación. O dentro de la administración educativa, como primer punto está la planificación, y como último punto está el control. Y en ese control están las evaluaciones. Y dentro de lo que significa las evaluaciones, nosotros tenemos que saber exactamente si lo que estamos determinando en este momento ha dado o no dado resultado.
Hay algo que no lo hemos utilizado y que lo hemos olvidado, que se llama gobernanza. Gobernanza es consultar a las organizaciones que tienen que ver con cada uno de los rubros o temas que estamos discutiendo. Y cuando nosotros implementemos un sistema educativo descentralizado, vamos a poder hacer comparaciones y estas evaluaciones a las que hago referencia. Nos hemos olvidado muchísimo de aquello que significa control. Hemos dejado que cada institución haga lo que cree que está haciendo bien, pero al final no estamos controlando y no sabemos si esa producción que están efectuando cierto tipo de instituciones educativas está bien o está mal. Y seguimos implementando el siguiente año de una manera lógicamente inadecuada. Lo fundamental es ejercer los controles en función de lo que significa garantizar una educación, como acá nos dice la pregunta, una educación laica acorde a los estamentos legales. Muchas gracias. Entonces, con esto habríamos concluido la segunda ronda de preguntas que, como todos saben, ha sido por sorteo, han sido seleccionadas de más de 100 propuestas enviadas de quienes son parte de la campaña boliviana por el derecho a la educación. Y vamos a cerrar entonces esta primera parte de la metodología diseñada con una pregunta que es general para los 3 candidatos y la candidata. Tienen también 3 minutos cada cual para responder la pregunta y vamos a pedir que en lo posible traten de realmente responder la pregunta específica que se está haciendo. Considerando el incremento de la violencia de género, feminicidios, embarazo en adolescentes, y siendo que la educación es un instrumento fundamental para combatir toda forma de violencia, ¿qué programas y políticas contempla su programa de gobierno para garantizar la educación para una sexualidad integral y la igualdad de género en los distintos niveles del sistema educativo? Repito, ¿qué programas y políticas contempla su programa de gobierno para garantizar la educación para una sexualidad integral y la igualdad de género en los distintos niveles del sistema educativo? Vamos a dar espacio a la respuesta. Entonces, en este caso no hemos sorteado quién responde primero, pero vamos a ir de arriba abajo. Entonces, usted ha terminado ahora de responder, le damos la palabra a usted. Había hablado de respetar todo lo que significa la normativa legal. Y también había hablado a un principio de una educación de tipo estructural, donde cada una de las instituciones, empezando de lo que es la familia, tiene su responsabilidad, en un porcentaje u otro porcentaje. Entonces nosotros empezaríamos con aquello que significa prevención en función de la familia. Voy a retrotraer y voy a hacer un parangón con lo que significa la medicina. Cuando nosotros atendemos a un paciente, hacemos la somatoterapia, que quiere decir curar lo que tiene el paciente. Pero también hacemos la psicoterapia y hacemos la socioterapia. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier problema tienen que conocer todo el entorno. Y en este caso, el hacer prevención quiere decir, principalmente, había hablado de preescolares, cuáles son los problemas fundamentales en lo que significa algo que ya implícitamente está acá, es la inseguridad. Y dentro de la inseguridad está también, vuelvo a retrotraer aquello que había dado como ejemplo del análisis del comportamiento en cada uno de lo que significa principalmente los progenitores. Entonces, cuando hagamos prevención en función de lo que significan estos riesgos dentro de la familia, y lógicamente dado por personas entendidas, no cualquiera, un profesor no puede dar una charla sobre violencia familiar, no puede dar, tiene que ser un psicólogo.
Entonces, tiene que haber un equipo multidisciplinario que actúe sobre esto. Y, lógicamente, evitar el contacto directo con aquellas agresiones, como en este momento lo tenemos, la televisión y otro tipo de ejemplos, malos ejemplos que pueden repercutir sobre la imagen de, primeramente, los niños. Porque los niños son los que captan de una manera mucho más adecuada, como había dicho, hasta los 5 años. Todo lo que aprende el niño hasta los 5 años no lo olvida. Es como una computadora. Incorpora absolutamente todo lo malo y todo lo bueno. Entonces hagamos que sea lo bueno que incorporen en todas estas charlas de prevención que ya empiezo a decir en entidades educativas. Vamos a saltar entonces al licenciado Freddy Mamani del MAS. Bueno, muchas gracias. Bueno, este tema es un tema muy sensible. No solamente la responsabilidad es de una educación escolar, sino más bien es una responsabilidad de una educación de toda la sociedad entera. Tenemos que ver, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, tenemos que ver el entorno de la familia, tenemos que ver con el barrio o con la comunidad y con todos que somos parte de esto, ¿no? Realmente es muy alarmante escuchar el tema de feminicidio, especialmente feminicidio. Creemos que ahí hay un vacío, seguramente, nosotros decimos de transferencia de experiencias de una generación a otra generación. Creemos que hay vacíos por ahí porque nuestros antepasados siempre nos han inculcado de que el respeto único ante el ser que está a tu lado o que está en tu entorno. Entonces, ese detalle creo que hemos tenido algunas dificultades. Pero sin embargo, ya se ha ido avanzando, por ejemplo, en las medidas preventivas, se tienen normativas ya, ¿no? Ya establecidas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la que se ha establecido los abogados defensores en las diferentes direcciones departamentales, ¿no? Cuando existe una denuncia de este tipo, inmediatamente ya inclusive al maestro lo suspenden si es que el maestro es el que ha cometido el error, o si no, si es una persona particular por ahí, inmediatamente también está, bueno, ya este grupo de abogados son los que se encargan de esto. Y además se ha incorporado, ¿no? No es que el maestro no tendría que hablar, ¿no?, sobre estos temas, más al contrario, se tiene que reflexionar permanentemente con los estudiantes. Y por eso es que se tiene incorporado, por ejemplo, en el nivel inicial, 11 contenidos, ¿no?, que están relacionados con este tema de los antivalores, ¿no? En nivel primario tenemos, por ejemplo, 38 contenidos explícitos, directas, como para ir reflexionando sobre este caso. En nivel secundario tenemos 50 contenidos de la que ya hemos podido establecer, ¿no?, para poder trabajar. Pero a pesar de eso, esto no es suficiente. Se tiene que seguir trabajando porque hay que, a pesar de esto, se ha incorporado, por ejemplo, estos espacios de reflexión en diferentes momentos, no exclusivos, para poder ir reflexionando sobre este tema. Estamos viendo otra posibilidad, inclusive de poder invitar a los padres de familia para que ellos puedan ser parte de este tipo de reflexiones. Gracias. Está avanzando, pero estamos en eso. Gracias. Pasamos por favor a la licenciada Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana. Muchas gracias. Perdón, voy a poner nuevamente la pregunta para que todos, ¿no?, volvamos a recapitular. Considerando el incremento de la violencia de género, feminicidios, embarazo en adolescentes, y siendo que la educación es un instrumento fundamental para combatir toda forma de violencia, ¿qué programas y políticas contempla su programa de gobierno para garantizar la educación para una sexualidad integral y la igualdad de género en los distintos niveles del sistema educativo? Vamos, por favor. Voy a comenzar por el contexto. Realmente son alarmantes los datos de violencia de género en nuestro país, incluida la violencia infantil, y que termina en caso de feminicidios. Estamos entre los peores países de toda la región.
da para preguntarse qué es exactamente lo que está pasando, y efectivamente ese es un problema cultural y cuya resolución implican varias medidas digamos, de muy diversa índole, y voy a aterrizar en la educación al final, pero me gustaría entonces decir que el programa de Comunidad Ciudadana está planteando 3 autonomías para las mujeres: la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política. No puedo entrar en detalles por el tiempo, pero estas son medidas convergentes hacia el empoderamiento de las mujeres, hacia la igualdad de las mujeres, y esperamos que con estos dos factores hacia una reducción progresiva de la violencia contra las mujeres. Ahora bien, en el caso de la autonomía económica, la quisiera conectar con lo que les he dicho antes, solamente como titular, el sistema de cuidados. Si nosotros tenemos un sistema de cuidados de corresponsabilidad, vamos a contribuir fuertemente a la independencia económica de las mujeres. Muchas veces las mujeres se quedan en un hogar violento justamente por la falta de independencia. Entonces, esta es una medida que, como les digo, por ese lado va a minimizar riesgos de violencia y, en el peor de los casos, de feminicidio. Ahora bien, aterrizo, como había dicho, en muy concretamente qué tiene el programa de Comunidad Ciudadana con respecto a la educación. Pues tenemos propuesto en nuestra solución 185 un programa nacional y transversal en todo el sistema educativo boliviano contra el acoso y la violencia en las escuelas, y esto incluye el acoso por discriminación de cualquier naturaleza. Estamos hablando ahí seriamente de eso, y también tenemos un programa de educación sexual para adolescentes, de manera que puedan vivir su sexualidad de una manera más saludable, más consciente, y eso también implica menores grados de violencia. Finalmente, si me quedan los 40 segundos, en las otras medidas complementarias, estamos también en el ámbito de la educación hablando de becas orientadas solo para mujeres. Queremos fortalecer esa independencia económica de las mujeres con becas específicamente orientadas a ellas, y muy particularmente en el área de las ciencias, así como un observatorio de desegregación ocupacional, es decir, que no haya ocupaciones para hombres y para mujeres, otra forma de empoderar a las mujeres. Y finalmente, la búsqueda de la igualdad de las mujeres también en programas de gerencia, o sea, entrar al sector privado para promover el empoderamiento de las mujeres también en las gerencias, y un observatorio de la violencia contra la mujer. Entonces, todas estas son propuestas concretas que apuntan a la prevención. Muchas gracias. Pasamos entonces al licenciado Pelayo Patipaco de Movimiento Tercer Sistema. Muchas gracias. El tema de violencia e igualdad de género, yo creo que hay que ser bien sinceros. Nuestra educación en Bolivia es altamente capitalista. Responde a un modelo de educación capitalista y no responde a una educación comunal, ni valores, ¿no?, ni solidaridad en absoluto. Entonces, hay que ser sincero. No podemos curar los efectos, y no vamos a poder curar los efectos porque nuestra educación es absolutamente, altamente individualista. Simple hecho. En eso, por ejemplo, nadie se ha dedicado, ni el Ministerio de Educación, ni el Magisterio, nada. Por ejemplo, nuestra educación es altamente competitivo, fomentamos la competencia, desde el básico, desde el primer grado hasta el último, hasta la universidad. ¿Qué significa? Todos los exámenes son individualistas, le premiamos al que tiene 80, al que no, al que tiene 100, y le castigamos al que tiene 20, nunca enseñamos la solidaridad. Los docentes pueden decir, a ver, le castigamos a la gente, es que la gente, ninguna persona es burro, entre comillas, como siempre decimos los profesores, ninguna. Otra cosa que nosotros, por la presión social, le convertimos, no, menos pudientes. Es primera cosa. En este sentido, nuestra educación es altamente machista y patriarcal. O sea, tanto las mujeres, por ejemplo, hemos hablado machista, patriarcal, ¿y qué hacemos por la educación? No es un problema solo familiar. Mientras la familia está educando una cosa, hay que ser solidaria, hay que prestarse, etc. La educación es absolutamente tajante, ¿no?, exhaustivo en el tema de educación individualista y competencial, machista y patriarcal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo el tema, hay que cambiar las pedagogías, ¿no? Pedagogías, ¿no?, con absoluta
absoluta encanto y valores comunales. Eso significa cambiar muchas cosas, la metodología de evaluación, la metodología de pasar, es muchas cosas. Todo el tema del sistema educativo. ¿Cómo valoramos el sistema comunal? O sea, ¿cómo hagamos que sea coherente con la educación, con la familia y nuestra educación? Obvio, eso en el capitalismo no va a ocurrir, pero sí, nosotros por eso queremos implementar el sistema comunal en la educación, ¿sí? No lo que es hoy, no vamos a poder explicar en este momento. Pero por otro lado, si nosotros, por ejemplo, valoráramos, enseñáramos a nuestros hijos y nosotros nos aprendiéramos, ¿no?, el tema de la valoración de la familia, de la pareja, el tema de la complementariedad y no la competencia, el tema de la complementariedad entre el varón y la mujer, ¿no? Y el tema, por ejemplo, que hoy en día es al revés. Todas las normas están dedicadas a la mujer, ¿sí? Y se han olvidado del hombre. Más bien debemos dedicarlo en la familia. ¿Cómo valoramos el tema de la familia? Es una cosa. El otro tema, por ejemplo, es el tema de la... ¿Se terminó? ¿Se terminó? Ya, muchas gracias. Gracias por el control social, porque si no aquí le dábamos una hora. No puede terminar otra cosa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado las dos rondas de este tipo de preguntas ya más específicas a cada uno de los candidatos. Vamos a pasar entonces a este tercer momento, que ya es la participación de el público presente. Tenemos ya las preguntas ¿no?, organizadas para cada uno de los y la candidata. Hay algunos que tienen más preguntas que otros. Bueno, entonces vamos a ir con dos preguntas por candidato a la vez, porque si no nos perdemos si vamos con todas las preguntas por cada uno, ¿ya? Simplemente porque así me llegó, vamos a ir con comunidad ciudadana. ¿Cómo se va a articular la educación básica con la superior? ¿Y cuál es el modelo de evaluación que implementaría para medir la calidad en la educación en su gestión, en caso ¿no?, de salir, de elegir? Tenemos, por favor, en este caso, vamos a tener 2 minutos por cada pregunta, para ir agilizando, porque de otra manera el tiempo no nos va a permitir concluir la ronda. Entonces vamos, por favor. Bien. Comienzo por decir que voy a expresar acá el programa de Comunidad Ciudadana. No soy especialista en educación y muchas de las preguntas que ustedes me hacen no están en el programa y son para especialistas, así que me disculpo por adelantado por no estar probablemente a la altura de lo que ustedes esperan, pero entonces voy a tratar de representar lo mejor que pueda al programa de Comunidad Ciudadana. En cuanto a la articulación entre la educación primaria y la educación universitaria, esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una visión de que la educación realmente está divorciada del ámbito productivo y del empleo. Ahí hay un problema serio, al punto que ahora la gente está saliendo, profesionales, tenemos 170,000 puestos de trabajo que crear cada año y por lo visto la educación no está haciendo su trabajo. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos conectando la demanda del mercado, aunque insisto, no toda la educación debe estar solo dedicada a eso. Hay educación humanista que tiene su función por sí misma, pero hay otra tanta gente que quiere su educación para trabajar. Entonces, si es que nosotros reformamos nuestra perspectiva para un modelo de aprender haciendo, que es lo que ahora está primando en el mundo. Los chicos están empezando ya a hacer cosas, a ser creativos, a ser propositivos, no a esperar una educación teórica para luego en el último año llegar a alguna solución, sino tener propuestas innovadoras desde el inicio. Hoy día la tecnología lo permite, los trabajos en equipo, el trabajo multi e interdisciplinario del que hablábamos antes. Entonces va a ser mucho más fácil que los niños, incluso los niños, puedan ir creando soluciones para los problemas de la sociedad.
En ese sentido, entonces, aprender haciendo para responder a necesidades concretas nos pone en una lógica de articulación mucho más clara entre la educación primaria, ¿no? y la educación universitaria orientada hacia la resolución de problemas muy concretos. Y yo quisiera aquí repetir una idea que había dicho antes, y es que quiero insistir en la necesidad de que en este siglo XXI realmente haya cambios fundamentales en la forma en que habitamos el planeta, y eso implica cambios fundamentales cambios fundamentales en tecnología y en ¿Tiene otra? Entonces paso a la segunda pregunta. Sí. Con el mismo tiempo. Sí. ¿Es un minuto más o menos? No, dos. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Perdón, ¿me la puede repetir? Evaluación. ¿Cuál es el modelo de evaluación que implementaría para medir la calidad de la educación? Ok, sí, esa es una pregunta altamente técnica, ¿no? Que preferiría responder con mucha prudencia, pero básicamente siendo coherente con lo que yo acabo de decir. A ver, tenemos que medir, hoy día se están midiendo mucho los resultados, es una cosa que vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de relacionar la inversión y el gasto en educación en relación a los productos concretos que podamos obtener, y también a las competencias, que es ahora una forma en que estamos llevando adelante la educación y que conecta con lo que había dicho antes. Entonces, los modelos de evaluación tienen que ser capaces de medir las capacidades de los estudiantes de hacer cosas concretamente, de resolver problemas, sus propios problemas, los problemas de la sociedad, y hacerlo con una calidad creativa, innovativa. Eso es importante, utilizando intensivamente la tecnología, la alfabetización tecnológica, tanto de estudiantes como de profesores, es parte importante de nuestra propuesta. Muchas gracias. Entonces pasamos a Bolivia dice no, con dos preguntas. Si es gobierno, ¿va a cambiar la ley Avelino Cignani? ¿Va a cambiar la ley Avelino Cignani? Segunda pregunta, considerando que la educación intracultural es una demanda de los pueblos indígenas, ¿cómo pretenden desarrollar la educación intracultural en el sistema educativo? ¿Cómo pretenden desarrollar la educación intracultural en el sistema educativo? Tiene 2 minutos para cada pregunta. No, para Bolivia dice. ¿Puedes reemplazarlo? Vamos a ser concretos con la primera, el cambio de la ley Avelino Cignani. Rescatar lo bueno y desechar lo malo. Y esto lo vamos a hacer con personas entendidas en lo que significa el nivel educativo. Tenemos profesionales que lo están analizando, pero vuelvo a reiterar, vamos a actuar en ese contexto. ¿Y en base a qué vamos a desechar lo malo? La evaluación que vamos a hacer y que se está repitiendo periódicamente acá. Nos hemos olvidado de hacer evaluaciones. Y en este caso no vamos a desechar libremente aquello que está mal. Vamos a evaluar inicialmente los resultados. Entonces, en base a eso, sí, vamos a decir, se desecha una parte o se desecha totalmente la ley Avelino Cignani. Entonces, está en función de los resultados. Lo otro. La segunda pregunta, por favor. Por favor, repítamelo. Considerando que la educación intracultural es una demanda de los pueblos indígenas, ¿cómo pretenden desarrollar la educación intracultural en el sistema educativo? No solamente en la educación, así como también en la salud, vamos a respetar los saberes de las naciones originarias. Así como en salud estamos introduciendo la medicina tradicional dentro de lo que significa primer nivel de atención, también en esto vamos a respetar los saberes de cada región. Y lógicamente, como en este momento ya tenemos personas que se están profesionalizando de todas las áreas rurales, entonces vamos a acudir a aquellas personas, porque son las que están en el medio. Una persona de la ciudad no puede intervenir en el área del campo porque desconoce mucho de aquello que significa sus saberes y costumbres. Entonces vamos a recurrir a las personas originarias de allí, de aquellas regiones, porque ellas ya se están formando. Eso es lo bueno.
posiblemente una de las cosas buenas que ha hecho el actual gobierno, que ha empezado a permitir que personas del área rural empiecen primero a concientizarse sobre lo que es verdaderamente el país, y segundo, en formarse académicamente en diferentes áreas. Entonces vamos a recurrir a aquellas personas, respetando, vuelvo a reiterar, los saberes y costumbres de cada región. Muchas gracias. Entonces pasamos al movimiento al socialismo. El aspecto salarial es muy importante en un trabajador. ¿Por qué existe la diferencia salarial entre el magisterio urbano y el magisterio rural? ¿Cómo se piensa nivelar ambos salarios? La segunda pregunta. Aquí hay preguntas, ¿por qué no hizo X cosa? ¿No? Ahora estamos hablando del programa de gobierno, ¿qué piensa hacer a futuro? Entonces nos vamos a remitir a esas preguntas, por favor, ¿ya? Estas son, la menciono para que ustedes me entiendan. ¿Por qué no ha medido la calidad educativa durante esta gestión de 14 años? Es una pregunta a su gestión, ¿no? Ahora estamos hablando de qué va a hacer con X aspecto. Se puede transformar, pero quiero decirles que hay ese tipo de preguntas que no corresponden específicamente, exactamente, ¿no? Entonces, quizá la pregunta, porque hay otra, entonces es, ¿cómo piensa medir o evaluar la calidad educativa? Esa sería la segunda pregunta. Bueno, con relación a la existencia de una diferencia salarial, bueno, este tema es un tanto de la que hemos heredado de un sistema capitalista, donde había una discriminación entre los maestros, o sea, maestros para los campesinos, maestros para los indios, y maestros para más áreas urbanas. Y por eso es que se ha dividido en dos magisterios, yo diría. Bueno, al pasar el tiempo, bueno, se ha diferenciado inclusive en el tema salarial, pero sin embargo, en este momento, el trato salarial, yo creo que estamos correspondidos de acuerdo al espacio donde trabajamos. El maestro rural trabaja en ese último rincón del país, donde tiene que ir en el lomo de caballo, tiene que ir a pie, tiene que ir en lancha, o sea, tiene que ir a esos lugares inhóspitos. Por lo tanto, tiene una diferencia salarial ese maestro. Y tenemos otros maestros que medianamente, no vamos a decir que están cómodamente, están en lugares de capitales de provincias, capitales de municipios o capitales de ciudades o de departamentos. Ahí es donde hay un salario diferenciado del 10%. Entonces, este tema se tendría que un poco más seguir analizando cómo es que esto puede ser algo muy razonable para cada uno de los compañeros, para los que trabajan en lugares muy alejados y para los que trabajan en lugares más cercanos con algunas comodidades. Entonces este tema todavía está para poder analizar mucho más y con seguridad, que ya son casos especiales de los que se va a ir trabajando con seguridad para poder ya tener un salario razonable. El tema de la medición, de verdad que eso ha sido un pedido de mucho tiempo. Nosotros hemos pedido cuando estuvimos o estamos como dirigentes que la medición se haga en nuestro país por el Observatorio Plurinacional de la Educación. Se han hecho algunos avances, pero lo más importante, en este mes que viene, el mes de noviembre, se está realizando esta evaluación, ¿no?, de la calidad educativa en nuestro país. Tendremos los resultados, ¿no?, para fin de gestión, con seguridad para el año que viene, y ahí ya vamos a tener los resultados para poder decir en qué estamos mal, ¿no? Si es la formación de maestros, es el tema de los estudiantes, los padres, ¿qué está pasando? ¿Es el currículo?
Ya veremos, o estamos nomás bien, ¿no? Entonces eso se va a hacer esta aplicación de esta evaluación en esta gestión, una evaluación internacional. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al movimiento Tercer Sistema. Usted indicó que las y los maestros estarían mal formados académicamente. Entonces... Nunca diga mal formados, por si acaso. Nunca digo mal formados. Va a aclarar eso cuando responda, por favor. La pregunta es, ¿cuál es su certeza? Otra vez vamos a convertirle. Entonces, ¿cuál es su propuesta de formación docente, ¿no? Para los docentes. Esa es la primera. La segunda, ¿qué actitudes van a desarrollar con las y los niños de LGB en sus derechos humanos, como por ejemplo la educación? Muchas gracias. Primera aclaración, nunca dije que nadie tiene malformación, ¿sí? Una cosa es formar mal, otra cosa, por ejemplo, que no está adecuado, no está coherente entre la Constitución del Estado, ¿no? Y entre, digamos, Avelino Signani, el tema de formación de la currícula del maestro. Ustedes son conocedores de la educación, o sea que no podemos ignorar eso. Y además, yo creo que lo que hay que hacer, bien, con mucha claridad, tiene que haber una coherencia de formación del bachillerato, por lo menos todo el tema de secundaria, ¿no? Con los institutos tecnológicos y el tema de una coherencia. No estamos hablando 100%, por lo menos cuando hablamos de la convalidación de materias, por lo menos tiene que haber 70% de convalidable. Si no va a quedar fuera, cuando estudie, por ejemplo, el tema de la educación, en el instituto, va a estar fuera igual de la ingeniería, de la licenciatura, ¿no? Va a empezar de cero. Por tanto, hay que haber una coherencia. Hoy en día están absolutamente separadas. Realmente es, por ejemplo, lamentable que miles y miles de estudiantes que salen de tecnológicos no pueden continuar sus estudios en las universidades, en la ingeniería. Eso es, por ejemplo, absolutamente, ¿no?, negar su propio derecho a la educación. Eso ya debemos haber trabajado. El Ministerio de Educación en la ley debía haber ya hecho. Ya estaba previsto, por si acaso, en la ley original de la Avelino Signani. Lo que hoy tenemos, por ejemplo, es de tergiversación de la ley original, por si acaso. Eso lo vamos a ver hoy. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que hay que hacer es, como nosotros tenemos la propuesta de educación dual y especializada, entonces tenemos que responder la formación de maestros en ese ámbito también, ¿no? En el ámbito también. Tiempo, por favor. Por otro lado, voy a robar del otro lado. Tengo 4 minutos para su programa. No puedo. Tengo 4 minutos para otra pregunta, 2 minutos para mí. Claro. Pero esta pregunta ya terminó. Ya dio tomar preguntas, robarme de los. Ya, muchas gracias. A ver, entienda. Por eso el tema de la educación, en el tema de la educación de las personas, por ejemplo, ¿no?, LGTBs, yo creo que primera cosa, yo creo que ninguna persona de esa no tiene culpa, absolutamente, ¿sí? O sea, por haber nacido, por haber adquirido su propia identidad, y todos tienen derecho a la educación. No solo a la educación, sino al trato, ¿no?, al trato humanitario, al trato igualitario, al trato equitativo. No tienes por qué, ¿no?, juzgar en absoluto absolutamente nadie, ninguna institución, etc. Yo creo que el tema de la educación, ¿no?, es universal, ¿no? Tampoco estoy diciendo que hay que hacer una educación especializada para ellos, ¿no?, en absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la integración, el respeto mutuo, hay que marcarlo aquí muy claro. Además, yo creo que los derechos, tanto hablamos de los derechos humanos, pero entre comillas, los derechos humanos para que no existieran para esta sociedad. Parece que no existieran, ¿no? No tienen derecho a la familia, no tienen derecho, por ejemplo, a adoptar niños, no tienen derecho a las niñas, a un trato, por ejemplo, equitativo igualitario. Fijemos las normas, inclusive hasta hoy se niegan muchos derechos
humanos. Entonces eso quiere decir que si ellos no tienen derecho, entonces eso quiere decir que no es humano, no está dentro del marco del derecho humano. ¿Sí? Fíjense, o sea, lean las normas, ¿no? En ese marco, yo creo que lo que hay que más bien, hay que, en el tema de educación, hay que ser bien claro. Por ejemplo, yo les voy a contar, no para contar en derechos. Entonces, respetemos los derechos dentro del marco de la equidad en la educación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos concluido esa primera ronda. Solamente primera ronda de las preguntas del público asistente. Hay algunas, quedaron una para 3 de los candidatos. Empezamos con Bolivia, dice no. Usted indicó que la formación de las y los maestros pasaría a las universidades. ¿Esto implicaría profesión libre para el magisterio? No, de ninguna manera. En este momento no es que nosotros nos hayamos inventado el pasar a las universidades, ya hay una licenciatura. Entonces, esto hace que algunas instituciones discriminen a aquellos que son licenciados y quienes han salido de escuelas. Entonces, ¿qué mejor que ser académicos todos para que no haya esa discriminación? Estas escuelas de formación de maestros pueden convertirse en universidades de formación de maestros. Entonces el título que tendrían ya sería mucho más académico que lo que actualmente se está otorgando a quienes salen de escuelas, sin darle esa posibilidad de poder continuar en una universidad. No, ya son universidades, entonces son académicos. Entonces, no implicaría profesión libre para el magisterio. No implica profesión libre, no implica de ninguna manera profesión libre, porque están formados de una manera adecuada, justamente para formar personas de una forma integral. No es como nosotros, yo un médico no puedo estar como profesor. Lógicamente, en el área que me corresponde sí, pero los profesores incluso manifiestan de mejor grado aquel acercamiento a sus educandos. Entonces, de ninguna manera nosotros consideramos que puede ser profesión libre. Bueno, muchas gracias. Entonces pasamos a comunidad ciudadana. ¿Se tomará en cuenta a los niños especiales en una educación diferente? ¿Tendrán programas para ellos? ¿Cuál es su propuesta? Sí, tenemos propuestas específicas para las personas con discapacidad y muy particularmente para los niños con discapacidad. Quisiera leerlas. Todos a la escuela, eliminaremos las brechas de acceso y calidad a la educación. Asimismo, incluiremos el sistema educativo de nuestros niños y jóvenes en condiciones de discapacidad. Esa es la propuesta, la solución 183, solo para quienes les interesa. También tenemos la 185, que ya la leí, no al acoso, y eso incluye digamos, una política muy clara de evitar discriminación de cualquier naturaleza. Eso también en el marco de la economía del cuidado tendrá su tratamiento especial. Entonces tenemos propuestas muy claras para ese sector, por lo menos en el ámbito en que es posible en un programa electoral. Otra cosa es un programa de gestión. En el programa de gestión uno es mucho más detallado en los cómo. Muchas gracias. Pasamos al movimiento al socialismo. El sistema educativo, frente al problema actual de aumento de embarazos en unidades educativas, en la que las jóvenes abandonan pese a la norma que prohíbe su expulsión, ¿qué propuesta tendría para estos casos específicos? Esta problemática específica. 1 minuto, por favor, vamos a agilizar un poquito la ronda. Bueno, acá no está en la normativa indicando de que los estudiantes que pudieran tener estas dificultades de un embarazo no deseado o deseado, no pueden abandonar la educación, a pesar de que ellos ellas hayan decidido, porque eso se tiene que ver ya con los padres de familia, porque el hecho de la educación es un derecho y por lo tanto
Hasta este momento no hemos tenido estos casos, ¿no? Los estudiantes que tienen, que han llegado a hacer, o sea, a embarazarse, están, inclusive tienen la mayor facilidad de darle su tiempo, sus tiempos libres para su control prenatal, postnatal, y luego inclusive el maestro tiene que ir a su hogar para poder seguir, para hacer seguimiento, para todavía continuar con su estudio. Entonces, si hubiera algunos casos, el maestro inmediatamente tiene que tomar, o el director tiene que tomar cartas en el asunto, qué es lo que realmente ha pasado y por qué ha decidido esto. Gracias. La última pregunta entonces para Comunidad Ciudadana. Frente a la falta o deficiencia de infraestructura, equipamiento en los talleres y los laboratorios, si fueran gobierno, ¿cómo se responderá a estas necesidades? Un minuto, por favor. Nosotros tenemos en la salud y en la educación una verdadera prioridad y nos queremos acercar hacia el 10% del presupuesto para ambos sectores. No queremos hacer promesas irresponsables porque estamos en una situación de bajada de precios internacionales y todavía estamos en esta economía extractiva, pero como había dicho antes, nuestra visión de educación tiene mucho que ver con aprender haciendo, ¿no? He mencionado los ecoparques, ¿no? Son cuestiones muy prácticas, entonces por supuesto que todo el equipamiento en ese aspecto va a ser prioridad, tanto como sea posible desde el punto de vista de los presupuestos disponibles y de las capacidades también disponibles, pero hay un compromiso nuestro, verdadero compromiso con desarrollar no solo el capital humano sino la tecnología boliviana para responder a las necesidades bolivianas. Y quisiera decir, y con este mi énfasis, que justamente el siglo XXI va a ser el siglo de la biología. Nosotros ahí tenemos la materia prima, por ejemplo, entonces ahí tiene que ver con esta forma de enfocar la educación y el aprendizaje. Finalmente, la ultimísima pregunta. Al movimiento Tercer Sistema, ¿piensa mantener la malla curricular de los y las estudiantes, los contenidos, o cuál es su propuesta? Precisamente eso va a reiterar, o sea, precisamente cuando estamos hablando de educación dual y especializada, obviamente hay que cambiar mallas curriculares y hay que trabajar con las universidades, la compatibilización de las mallas curriculares, con los institutos tecnológicos, con las universidades privadas, etc. O sea, tenemos que hacer una arqueología, una arquitectura de la educación. No se olvide nunca, el tema, por ejemplo, si no apostamos este problema, y si llevamos postergando la juventud que tenga trabajo después de 30, 25 años, estamos equivocados. Ahí nunca vamos a superar el país, sino que hay que apostar por la juventud, que los jóvenes tengan empresa a sus 21 años, después de salir bachillerato, significa cambiar la educación absolutamente, radicalmente en las mallas curriculares. Yo sé que va a haber, por ejemplo, que se lleva, digamos, limitaciones, pero hay que trabajarlo. Si no hacemos eso, sí vamos a seguir atrasados. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, para cerrar ya esta ronda, este diálogo, este espacio de intercambio y de conocimiento, sobre todo de las propuestas de los candidatos. Hay un tema que se ha reflejado en varias de las preguntas que han estado enviando los y las participantes, y que tiene que ver con el tema presupuestario, y que este es un tema también de preocupación en la campaña boliviana por el derecho a la educación, porque es un tema que permite o no dar respuestas a muchos de los temas de los cuales hemos estado conversando aquí ahora. Entonces, la pregunta, pero también podrían extenderla, pero por favor, trataremos de responder en el tema específico. Desde el punto de vista presupuestario, ¿cómo se va a garantizar la educación pública y gratuita? ¿Hay presupuesto o no? ¿Ponemos, sacamos? ¿Qué hacemos con el tema presupuestario para garantizar la educación pública y gratuita? Un minuto, por favor. Empezamos. ¿Quién ha terminado? Empezamos aquí, por favor. Bolivia dice no. Había hablado que los dos grandes pilares en todo buen gobierno son salud y educación.
y lógicamente nosotros queremos incrementar ese 6% que tiene en este momento educación al 10%. De ese 6%, lamentablemente, el 95% se van en salarios. Entonces sí necesitamos incrementar el presupuesto para lo que significa infraestructura, tecnología y todo lo referente a ese al buen comportamiento de los profesores en función a la enseñanza. Principalmente el equipamiento. Nosotros estamos convencidos en algo que decimos: lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda, pero lo que se hace se aprende. Entonces vamos a implementar mucho más la tecnología en función de lo que significa la enseñanza. Muchas gracias. Vamos por ese orden, por favor. Había dicho entonces que Comunidad Ciudadana tiene un compromiso también con la salud y la educación, de irnos acercando hacia el 10%. Por supuesto que ese es un porcentaje y depende de qué tan grande es el PIB, pero quisiera entonces remarcar que en el sector educativo tenemos un problema serio, que es que demasiado dinero se va a las universidades y insuficiente dinero a la educación primaria. Entonces vamos a hacer lo posible por ir equilibrando esa relación que ahora está distorsionada. Y finalmente quisiera decir que todo esto tiene relación con el tipo de economía que estamos construyendo. Si es que construimos una economía post-extractiva que se base en el conocimiento, en la innovación, en la creatividad, entonces naturalmente vas a tener la importancia que merece a la educación, y eso implica también no solo la educación fiscal y el compromiso del Estado, que debe ser total, sino también la posibilidad de todo el sector privado de ir participando en este proceso de creación de conocimiento y de tecnología propia. Bueno, el movimiento al socialismo no simplemente está proponiendo, sino ya ha ejecutado. Solamente se tenía 5.434 millones de bolivianos destinados a la educación. En este momento, al 2018, ya tenemos 23.881 millones de bolivianos. ¿Qué significa eso? No solamente significa, de acuerdo al Producto Interno Bruto, tenemos el 8.8% destinado a la educación. Eso es lo que no es... bueno, el único país que en este momento nos gana en destinar su recurso económico es Cuba, con el 12.8%. Nosotros estamos en el segundo lugar. ¿En qué se destina? En este momento tenemos más de 5.000 unidades educativas construidas, tenemos los laboratorios de física y química construidas. En este momento lo que estamos haciendo es equipar estos laboratorios. Estamos entregando a todas las unidades educativas sus laboratorios. ¿Para qué? Para descolonizarnos científicamente. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que estamos haciendo este tiempo. Gracias. Pasamos, por favor. Muchas gracias. Yo creo que cuando estamos hablando de apostar por la mente y el conocimiento en el país, obviamente hay que aumentar los presupuestos. Y tenemos presupuesto. Por ejemplo, hay que reducir los presupuestos de los ministerios que no hacen nada. Por favor, hay que reducirlo. El Estado es tremendo, grande, que por ejemplo, el Ministerio de Descolonización, ¿qué hace? Nada. ¿Qué hace? Ha casado no sé cuántos compañeros en matrimonio colectivo, ¿y qué más? Nada más. O estudian el libro de no sé qué, nada más. O sea que estamos perdiendo mucha plata en ese sentido. El Ministerio, por ejemplo, de Comunicaciones, o sea, hemos destinado tanta plata en hacer propaganda día y mañana hasta la noche, hasta 12, 1 de la mañana, y semejante recurso estamos desperdiciando, hacer campañas. Por favor, el Ministerio, por ejemplo, de Gobierno, semejante plata que tiene, el Ministerio, por ejemplo, ¿qué se llama?, de Defensa. Hemos apostado, el gobierno ha apostado por mantener la equidad y la paciencia de la gente por Fuerzas Armadas. Gracias. No nos ha respondido qué van a hacer, pero bueno. Entonces vamos a dar ya 0,5 segundos para que si tienen algún tema que hubieran querido sí o sí, porque es la estrella de su programa y no salió por algún motivo, y despedirse. Por favor, si tenemos un minuto. ¿Sí? ¿Un minuto?
Un minuto, por favor, empezamos del otro lado. Muchas gracias. Lo que no sabía, por ejemplo, todos los gobiernos municipales, departamentales, tenemos que prever que todos inviertan en educación superior. No vamos a decidir desde la centralidad, sino que ellos tienen que decidir cuánto van a invertir. Por ejemplo, hay que crear carreras, por ejemplo, en diferentes municipios de acuerdo a sus potencialidades, cosa que no existe acá en las universidades públicas y privadas. Y eso la Constitución tiene que prever, la ley de líneas tiene que preverlo, porque si nosotros, un ministro, 2, 4 técnicos quieran decidir la calidad educativa y el tema del desarrollo educativo, hay que dar la decisión al pueblo. Ellos son sabios qué carreras implementarlo, qué mallas curriculares, con quiénes trabajarlo. Para eso hay que facilitarlo con recursos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, por favor. Bueno, nosotros en el tema de institutos tecnológicos lo que se está implementando ya es con una visión diferente. Nuestros profesionales egresados en técnico superior ya no solamente están para buscar un empleo, sino más bien para generar empleos, y para eso inclusive ya nuestro gobierno ha implementado ya el tema de recursos, de financiar recursos económicos. Por lo tanto, vamos avanzando con todo esto, y además a la gente joven se está proponiendo de que pueda tener su vivienda propia con una donación de 30%. Entonces estamos avanzando con todo esto para poder dar la mejor, puedan tener la mayor comodidad en su vida. Gracias. Gracias. Pasamos, por favor. Sí, habiendo remarcado las conexiones entre la propuesta educativa con todo el resto de la propuesta de comunidad ciudadana, quisiera hablar también de que estamos apostando muy fuertemente en los primeros emprendimientos, también en los centros urbanos de bolsa de trabajo que generan mecanismos institucionales para calificar a la fuerza trabajadora que se encuentra en transición. Eso me parece muy importante. La bolsa de trabajo va a conectar la oferta y la demanda, y finalmente los centros colaborativos o coworks, donde vamos a tener espacios comunes para el empleo independiente con servicios, por ejemplo, de conectividad y servicios de emprendimiento. Todo esto incluido con, por ejemplo, el núcleo de investigación y desarrollo en cada uno de estos lugares de los CCCs de los que les hablaba, el núcleo de asesoramiento empresarial y legal para la incubadora de empresas. Y eso incluye la posibilidad de poner, por ejemplo, granjas ecológicas, talleres de construcción de prototipos. Eso me parece muy importante. La idea de prototipo me gustaría posicionarla como una forma muy concreta de resolver cosas de manera muy concreta, y la gestión de energías alternativas. Ahí estamos mezclando esto con nuestra propuesta de transición energética. Entonces realmente tenemos una visión de país muy distinta. Gracias. Para el cual, terminaré la oración, para el cual la educación es muy importante. Vamos, por favor. Muy bien. Nosotros vamos a hacer que las escuelas incentiven la creatividad de todos los estudiantes. Aquel estudiante que goza de determinada situación en función de su creatividad, nosotros lo vamos a incentivar. ¿Para qué? Para que tengamos profesionales idóneos y bien formados, especializados en determinadas áreas. Vamos a potenciar fundamentalmente aquellas escuelas o instituciones educativas que no cuenten con los recursos económicos suficientes para proveer la tecnología actual. Todos los colegios deben contar con Internet. ¿Por qué? Porque es la actualización de lo que significa enseñanza. Y tienen que aprender, porque vuelvo a reiterar aquello, haciendo lo van a aprender, de otra manera no lo aprenden. Muchísimas gracias. Queremos y esperamos que este evento, este espacio haya sido haya satisfecho las expectativas con las que todos y todas hemos venido, y esperamos que también los candidatos sientan que ha sido un espacio en el que se ha dado la posibilidad de hablar de muchos temas en el campo educativo. Y así que les agradecemos muchísimo. Nos llevamos muchas quizá interrogantes, quizá propuestas o visiones. De todas maneras parece que tenemos que seguir revisando y rebuscando a ver qué cosas concretas están en las propuestas, y pero ese ya es un trabajo de cada uno y de cada una de nosotros. Así que les agradecemos muchísimo. Y un aplauso, por favor, para todo el resto. Gracias, muy participativo, hemos recogido mucho, creo,
personalmente. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Hay un pequeño refrigerio, por favor, para que podamos cuchichear en los pasillos y continuar conversando. Muchas gracias.